Estimados estudiantes, muy buenos días. En esta ocasión voy a dar algunos alcances de cómo desarrollar la tarea académica 2. La tarea académica 2 consiste en redactar un texto argumentativo. En la semana 11 ustedes pueden revisar en tareas y verificarán que hay unas lecturas. Al final de esas lecturas se presenta esta situación comunicativa. Esta situación comunicativa dará origen al texto argumentativo y la controversia que se plantea es la siguiente. ¿Crees que se debería permitir la instalación de parques acuáticos en el litoral peruano? A partir de esta controversia es que se asumirá una postura y redactará un texto argumentativo de 4 párrafos. Un párrafo de introducción, 2 párrafos de desarrollo y un párrafo de cierre, basándose en una postura, es decir, en una tesis. Es la respuesta a la controversia que aquí se establece. Y esa postura deberá ser sustentada por argumentos sólidos. Con relación a los argumentos, a ustedes se les ha compartido desde la semana 8 este esquema. En este esquema se presenta la estructura de la introducción y también se les presenta la estructura, las 4 estructuras de las estrategias argumentativas que se pueden desarrollar, ya sea la estrategia por generalización, la estrategia por definición, por causalidad o la estrategia argumentativa libre. Ustedes deberán escoger 2 estrategias de las 4 que aquí se presenten para elaborar el texto argumentativo. Las otras 2 que no escojan las deberán borrar. Luego de ello completan la estructura del cierre. Ahora voy a pasar a dar algunas recomendaciones con relación a la redacción del texto argumentativo. Con referente a la introducción, debemos tener en cuenta que lo primero que se redacta es la contextualización. ¿Y qué es la contextualización? Es presentar las posiciones encontradas sobre el tema de controversia. Para la tarea académica 2, el tema de la controversia son los parques acuáticos. Por lo tanto, usted tendrá que presentar información a favor y en contra de sus parques acuáticos. En la parte del contexto, usted todavía no asume ninguna postura. Recuerda también que ese contexto que usted presente debe estar sustentado en fuentes. A lo largo del texto argumentativo, usted deberá refrendar cada una de sus posiciones con distintas fuentes. Para este ejemplo voy a tomar el tema de las redes sociales que se desarrolló en la semana 8 y en la semana 9. Entonces, luego del contexto pasarán a presentar la controversia. La controversia es la pregunta que a usted se le ha asignado. No deben hacer ningunos cambios. Y luego formulará una tesis. La tesis es la posición que usted asume como respuesta a esta pregunta. Se le solicita que para este ejercicio sea una tesis directa, sea una respuesta directa a la controversia. ¿Crees que las redes sociales? Sí creo o tal vez no creo. Y finalmente vamos con la anticipación. Una vez que usted tenga esta estructura del esquema planificado, entonces pasará a la redacción del texto de introducción. Recuerde que cada fuente deberá usted explicar y utilizar los conectores de adición o de contraste de acuerdo a la información que le permitan unir cada una de estas fuentes. Recuerde también que la explicación debe ser clara, concreta y concisa y que la intención de la introducción es brindar un panorama contextual de la controversia. Por lo tanto, la introducción no deberá ser más amplia que las estrategias argumentativas. Recuerde también que en la introducción se presenta la controversia y la tesis, y todo esto se redacta en un solo párrafo. Ahora pasaremos a ver el desarrollo.
En el desarrollo vamos a escoger dos estrategias argumentativas. Empezaremos por dar algunas aclaraciones con relación a la estrategia de generalización. Como toda estrategia argumentativa, la estrategia de generalización solicita una idea principal. Y la idea principal está conformada por una tesis, un conector y el argumento, que es la razón de la tesis, es la justificación de la tesis. Por ejemplo, aquí tenemos la tesis, ¿no? Tenemos el conector y tenemos el argumento. Fíjese que el argumento es una oración que no es más amplia de la necesaria, porque la profundización y la explicación se va a hacer en la fundamentación. Ahora bien, en el caso de la estrategia de generalización, el argumento es un argumento de inferencia por generalidad, que significa que previamente yo he encontrado dos fuentes, dos casos que tienen temáticas similares. Esas temáticas similares me ha llevado a establecer esta generalidad. Si yo no presento temáticas similares, como en este caso, ¿no?, manipula al consumidor, influye en las elecciones, temáticas similares que me llegan a inferir una manipulación en la opinión pública, si no presento casos que tengan temáticas similares, entonces no podré hacer una generalización y no se desarrollará una estrategia de generalización. Esa es la particularidad más clara de este tipo de estrategia. Una vez que establezco los casos, presento las ideas terciarias, reafirmo la tesis y paso a la redacción. En la redacción presento la idea principal y explico cada uno de los casos que he seleccionado. No se olviden de unir los casos con conectores. Otro dato más es que en la explicación debemos dejar en claro, reiterar que se está argumentando, que se está estableciendo un tema de argumentación, en este caso la manipulación de la opinión. Muy bien, pasamos entonces a la estrategia de definición. En la estrategia de definición, también, como toda estrategia, te pide una idea principal. Y esa idea principal tiene la tesis, el conector y el argumento. A lo largo del texto argumentativo vamos a ver que la tesis se va a mantener y los argumentos tienen que ir cambiando. Deben ser argumentos distintos en cada párrafo. Lo que solicita en la estrategia de definición es que se seleccione un término del argumento, de aquí, en este caso es movimientos sociales, y luego se amplía con las ideas terciarias. La idea de seleccionar un término del argumento y no de la tesis es porque lo que se busca es profundizar en este argumento. Luego se buscará una fuente que profundice, amplíe, refuerce el argumento. No podemos establecer otro tema que no se relacione con el argumento. Termino con la reiteración de la tesis y basándome y considerando el esquema voy a redactar la estrategia de definición. En la estrategia de definición, al momento de redactar, después de poner la idea principal, debemos dejar en claro cuál es el término que se está definiendo. Y la definición que se establece debe ser una definición que ustedes deben crear. No es una definición en base a una investigación. Reafirman con las fuentes. De esta manera se formula la estrategia de definición. Luego tenemos la estrategia de causalidad. En la estrategia de causalidad también presentamos una idea principal, en donde tenemos a la tesis, al conector y al argumento. Una peculiaridad de este tipo de estrategia es que el argumento pasa a ser el efecto final. Como es una estrategia de causalidad, el desarrollo de esta estrategia va a estar fundamentada por oraciones de causa y efecto. Por ejemplo, tenemos aquí la primera cadena causal.
En la primera cadena causal reafirmamos la tesis, las redes sociales generan cambios negativos, este vendría a ser la causa y eso promueve a que esto, que es el efecto, promueve un estilo de vida distorsionado. Luego presento las ideas que van a sustentar este efecto. Fíjate lo que sucede en la segunda cadena causal. En la segunda cadena causal, este efecto se ha convertido en causa. La promoción de este estilo de vida distorsionado de la realidad en las redes sociales, esto se ha convertido en una causa que produce este efecto. Mella la autoestima de las personas. Una vez que establezco la segunda cadena causal, voy a presentar, ¿no?, las ideas que me permiten explicar ese efecto. Y en la tercera cadena causal, otra vez, este efecto se va a convertir en una causa. Una autoestima disminuida trae como consecuencia, y aquí tienes el efecto, personas insatisfechas y poco productivas. Ahora bien, este efecto te vas a dar cuenta que es el efecto final que hemos presentado en la idea principal. De esa manera es como organizamos una estrategia de causalidad, generando pares causales, una cadena causal. Reafirmamos la tesis y pasamos a redactar el párrafo. En la redacción del párrafo podemos hacer algunos acomodos para evitar una reiteración innecesaria. Tenemos la idea principal y aquí está el argumento, que es el efecto final. Y empezamos la cadena causal. Estas redes sociales promueven, acá está, un estilo de vida distorsionado de la realidad, se convierte en el efecto. Ese efecto se explica con una fuente y luego lo uno con un conector de consecuencia. Entonces, y aquí este efecto se produce en causa, ¿no?, en causa que va a tener un efecto, mella la autoestima de las personas. Este efecto se va a explicar con fuentes, se explica y luego utilizo un conector de consecuencia. Por consiguiente, una autoestima disminuida trae como consecuencia personas insatisfechas y poco productivas. Esta causa te presenta este efecto y ya sabes que este efecto es el efecto final, ¿no? Y reiteramos la tesis. De esa forma organizamos la estrategia por causalidad. Finalmente tenemos la estrategia argumentativa libre. Presenta la idea principal, donde tenemos la tesis, el conector y el argumento. Para este argumento tenemos que presentar dos fuentes que sustenten, esclarezcan, ejemplifiquen este argumento. Una vez que presento esas fuentes, reitero la tesis y paso a la redacción. La redacción también debe utilizar ciertos conectores que me permitan agregar esa información. Manifiesta, agrega y conectores de adición. De esta forma organizamos esta estrategia libre. Una vez que hemos desarrollado dos de las 4 estrategias que acabo de explicar, pasaremos a realizar el cierre. El cierre tiene un conector de conclusión, la reafirmación de la tesis y la síntesis de los argumentos, la reflexión crítica, que consiste en un aporte personal de 2 propuestas para que se logre concretar la tesis, la postura que he asumido y su posible impacto. Una vez que tenemos este esquema, pasamos a la redacción y deben darse cuenta que la redacción de la conclusión también es una redacción bastante precisa. No debe ser más amplia que los párrafos argumentativos. De esta manera terminamos nuestras estrategias argumentativas. Si tienen alguna duda, me escriben por cualquiera de los medios.